Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Nancy Aguilar Hernández Román. La doctora es geriatra. Doctora, pues bienvenida a este tu podcast. Gracias, muchas gracias de estar aquí. Estoy muy feliz, muy agradecida por la invitación y pues que esperando que esto sea de beneficio. Y sabemos que pues nuestro país, al igual que muchos otros países, pues va en evolución a personas más grandes, a personas adultas. De hecho, se cree que para el 2040, 2050 la población adulto mayor pues sea muchísima, ¿no? Entonces, el que nosotros sepamos qué hacer, pacientes que son geriatras o que son adultos mayores, pues tienen otras enfermedades diferentes al resto de la población, pero ya nos estará contando acerca de esto, ¿no? ¿Cómo está nuestro país ahorita en cuestión de vejez? Pues ahorita estamos viviendo una transición acelerada, descontrolada y desproporcionada de las personas mayores. Lo que en otros países desarrollados como Europa se fue dando en etapas, aquí ya superamos eso. Aquí es lo que ya aumentaron en un porcentaje de 40-50% de velocidad. Aquí se hizo en una proporción de 60-80% en muy poco tiempo. Entonces, eso no quiere decir que sea malo, simplemente cambió o evolucionamos más en esa proporción, pero sí repercute en la salud de las personas porque afecta en lo que es la calidad de vida si es que no tienen una salud adecuada desde que están jóvenes. Si nosotros nos remontamos a la antigüedad, pues vemos que antes las personas adultas, los viejitos, por no decirles de otra manera, porque pues a veces no les gusta que digamos, vamos a decirles personas mayores de 60 años, ¿no? Que son los que se consideran adultos mayores. Entonces, en la antigüedad, pues eran los sabios, era lo que la gente respetaba más. Tristemente se ha perdido mucho de esto conforme van pasando los años. Ahorita inclusive a los adultos mayores pues se les ve en algunas partes como estorbo y empieza a haber una serie de segregación a esta población de adultos mayores. Nosotros consideramos a partir de qué edad al adulto mayor. Igual se toma de referencia el país que estemos. Si estamos en un país en vías de desarrollo, es a partir de los 60, en nuestro caso. Y en los países desarrollados, a partir de 65. Como dices exactamente, esta segregación, esta discriminación, tiene un término que se llama edadismo o viejismo. Y esto es algo grave, es delicado, porque no ha pasado en todas las culturas. Pasa en estos países occidentales. Los países orientales todavía mantienen el respeto por las personas mayores, pero en este lado del mundo, pues no, ha sido todo lo contrario y ha sido más en cuestión de generar un aspecto o una imagen mala acerca del envejecer. Y si nosotros nos vamos a ver por las estadísticas, no hay médicos especialistas que alcancen para tratar a este tipo de personas, a las personas mayores de 60-65 años. De hecho, en nuestro país hay más o menos 15 millones de adultos mayores, según las cifras que nos comentaban, y solamente hay como 800, 900 geriatras. Entonces, no alcanza a los médicos para tratar todas las enfermedades del adulto mayor. En Sonora, ¿cómo estamos o cómo ha visto en nuestro estado? Pues miren, la verdad para mí es sorprendente que todavía estemos tan atrasados en ese sentido. Porque si nos ponemos a ver quién educa a los geriatras, o sea, cuántos geriatras salen, hasta el año pasado hacían 800 más o menos en todo México. Okay. Los que estaban certificados, los que cumplen con todas las normas de ser un geriatra, ¿no? Pero aquí en Sonora ha sido mucho más lenta la evolución porque tienen que venir de otros lugares a trabajar acá, ¿no? Y es un poco probable que alguien que es del sur o alguien que estudió allá en Ciudad de México o Guadalajara quiera venir a trabajar a Sonora. Entonces creo que los que estamos aquí actualmente es porque somos de aquí o porque realmente alguien quiso venir, ¿no? Pero sí somos muy, muy poquitos. O sea, certificados, le puedo decir que con los dedos de las manos. Sí, son pocos, ¿no? Entonces, también otras cosas que antes no mirábamos y es en base, yo creo que lo que ven ustedes es la esperanza de vida. Si nos vamos a ver por allá de 1930, la esperanza de vida para un hombre y para una mujer era entre 25 y 30 años. O sea, una persona en 1930 vivía 33 años, las mujeres, y como 30 el hombre. Actualmente esa esperanza de vida se ha ido incrementando y esto tiene mucho que ver con las enfermedades que se van a ir presentando en edades ya mayores.
que así como hay un pediatra para un niño, un ginecólogo para las mujeres en este caso, pues el geriatra va a empezar a ver este tipo de padecimientos que son más comunes en el adulto mayor. ¿Qué padecimientos son los más comunes o cómo se acercan las personas con ustedes? Pues usualmente los problemas principales por los que acuden es por problemas de memoria. Yo creo que podría ser el punto número uno. Dicen es que está pensando que está ya olvidando las cosas, que hay ciertas situaciones que ya no recuerda. Usualmente son situaciones del día a día, no situaciones de hace mucho tiempo. Pero sí, cuestiones de problemas de memoria, problemas del ánimo, mucha depresión, que esto va relacionado, como le digo, a la cuestión cultural, ¿verdad? Y que no se tienen estrategias para cuando empiezan a tener estos síntomas. Simplemente lo dejan pasar o lo normalizan, que es más grave. Que dicen, es que ya pues, se va a poner triste porque está viejito. Entonces, pues, para nada que así es. Pero también muchas causas frecuentes son cuando hay fracturas, cuando hay caídas. Usualmente nos toca ver ya la complicación grave, ¿no? Que es cuando están hospitalizados porque se cayeron y fracturaron. Y el parteaguas principal, yo creo que lo que más pudiera beneficiarse a un paciente de que lo vean en un hospital, cuando empiezan a tener cuadros confusionales agudos, cuando empiezan a ver cosas o a escuchar cosas o ver gente muerta o simplemente ver algún tipo de alucinación. Ahí es cuando sí dicen, bueno, háblenle al geriatra porque aquí ya estaba poniéndose muy mal todo. Entonces, esa es una de las complicaciones que podemos acudir urgentemente y pues se resuelve, ¿no? Con sus ciertos asegúnes. Claro, y le pudiéramos llamar el delirium, sería en este caso del paciente mayor. ¿Es algo frecuente? ¿A partir de qué edad se empieza a presentar el delirium? ¿Es lo mismo el delirium o cuando la persona empieza a olvidarse las cosas? ¿Son diferentes? ¿Cómo se empiezan a diagnosticar una de otras o cómo la diferenciaría en un adulto ya mayor? Pues principalmente el delirium y la demencia son cosas muy diferentes. Una sí predispone a la otra. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 80 años y está en el hospital y tuvo una infección de la orina, puede presentar alucinaciones sin que él antes hubiera tenido algún tipo de problema. Pero por la edad avanzada, que sería los 80 años que te menciono, y haber tenido tal vez otros factores que no se habían identificado, ya los predispuso a que le diera esa confusión en el hospital. Esta confusión no le va a dar a todas las personas y eso es muy importante que lo digamos, porque también asumen que porque está viejito, todos se van a poner muy mal en el hospital. Y yo siempre les hago la referencia a los pacientes. Hay pacientes muy fuertes que van a llegar aquí y van a estar 30 días en el hospital y no les va a pasar esto. Depende qué tan débiles estuvieron o qué tan frágiles estuvieron previamente para que presenten o no el delirio. Entonces, el delirio es una enfermedad que es aguda, que se presenta en poquitos días, que se puede revertir. Tratándolo se revierte en la mayoría de los casos y se diferencia de una demencia a que es una enfermedad de largo plazo, que no se presentó en un ratito, que ya tenía tiempo tal vez con ciertos fallos, a lo mejor en la orientación del tiempo, del lugar, de simplemente la comunicación con las personas, el aislamiento. Y la demencia pues pocas veces es reversible. Hay ciertos casos que sí, claro, pero ahí están esas dos diferenciaciones, ¿no? En la cual una es aguda, cambia mucho la persona de personalidad, por así decirlo, y en la demencia también van cambiando, pero es más lento. La demencia tiende a ser algo como que más crónico, es una etapa, no pierden así como el estado de alerta rápido, o sea, es como una enfermedad degenerativa como tal. Yo siempre les digo que pues si algo tenemos seguro nosotros pues es la muerte. Todos vamos a envejecer, bueno, todos queremos llegar a viejitos y morir. Obviamente en nuestro país hay muchos accidentes y personas más jóvenes pues fallecen, ¿no? Por enfermedades o por algún accidente. Pero la idea de que nosotros lleguemos a una vejez y estar sanos, pues es lo importante. No queremos ser nosotros carga y de hecho queremos vivir nuestra vejez bien. ¿Qué cosas o desde cuándo tenemos que empezarnos a cuidar para que esto la gente lo tenga bien pendiente? Porque creen que bueno, ya llegué a los 60, ahora sí voy a empezar a cuidar. O sea, ¿desde cuándo se tiene que empezar a cuidar la gente para llegar a una adultez mayor sana? Pues mira,
va a sonar muy revelador, muy exagerado, pero pues desde que estamos niños. Para poder llegar a ser una persona mayor sana, un envejecimiento exitoso, porque para esto, esta frase de envejecimiento exitoso es el eslogan actual del 2000, de la década. Se trata que tengamos un envejecimiento saludable. ¿Y cómo tratan o buscan esto? Tratando principalmente de prevenir varias situaciones, como por ejemplo, digo desde la niñez, porque sí está escrito que al tener escolaridad alta disminuye el riesgo de que tengas demencia. Qué raro, ¿no? No al 100%, porque sabemos que hay personas con doctorados, maestrías y de todos modos tienen demencia, pero sí es un factor protector. O sea, que sería como tener la mente ocupada y estar estudiando para evitar esto, ¿no? Sí, saber varios idiomas, simplemente también la socialización que antes no se tomaba en cuenta, pero nos dimos cuenta con la pandemia. Sí. Totalmente es indispensable la socialización, la escolaridad, que es desde niños, ¿no? Y hábitos malos como por ejemplo, que sabemos que nos han dicho siempre, fumar, tomar, son hábitos que a la larga son factores de riesgo para demencia, de riesgo totalmente. Y dos cosas súper importantes que ahorita como mencionas, ¿qué podemos hacer de jóvenes? Si acaso tenemos enfermedades como diabetes y presión alta, ok, las tenemos porque pues las heredamos, pues porque tuvimos malos hábitos tal vez, pero hay que controlarlas. Controlándolas previenes la demencia. Ok. Todo esto que les estoy comentando está descrito totalmente en artículos de investigación, pero así fácil ustedes pueden poner 12 factores protectores para demencia y así vienen descritos de Lancet. Primero salieron 9, ahora salieron esos 12 hace ya 2 años, pero sí son muy prácticos, fáciles de explicar, de entender, que todo se basa en un estilo de vida saludable desde joven. Fíjate, entonces, para que la gente que nos escuche, no esperar hasta que ya estamos grandes para empezar a cuidarnos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra diabetes, nuestra hipertensión, no llegar a esa edad y pues ya tener insuficiencia renal, problemas cardíacos, bueno, todos vamos a tener algún día problemas cardíacos, pero pues la idea es no tenerlos a un grado muy severo en que tengamos que estar en el hospital 24/7, porque a lo mejor la enfermedad como tal no nos va a llevar, sino también en los hospitales pues existen otras cosas, ¿no? Enfermedades nosocomiales y entramos por una cosa y podemos salir por otra. Entonces, ya vimos que el mantener una mente ocupada, el de socializar, ahí es que el adulto esté con más gente, o sea, o porque lo vimos que en el encierro pues a todos nos pegó, ¿no? ¿Cómo le fue a los adultos mayores ahora en el encierro? No se me ve, pero se me pone la piel chinita de lo mal. La verdad es que pues yo siento que fueron como, fueron como oleadas, ¿no? La primera oleada hubo demasiado fallecimiento de personas mayores. La segunda fue de personas jóvenes de nuestra edad. Y después pues ya empezó con los niños, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí les fue muy mal a las personas mayores que estaban frágiles. Y debo decir que no a todos, porque había muchos que lo sobrellevaron bastante bien, ¿no? Y ahí el COVID pues no respetó edades, fue más bien a todos por cierta etapa, ¿no? Pero ahorita con la vacunación pues realmente ya ha estado súper bien y los pacientes mayores ya son el factor, son los pacientes que son candidatos a la vacuna. Entonces pues aquí lo que tenemos que promover mucho es que la gente se vacune. Todavía existe mucha gente que no quiere, le tiene miedo. Hay ciertos tabús por ahí. Exactamente. Sí, entonces sí afectó mucho el que el persona adulto pues no socializaba. También el que sus familiares pues no se acercaban a lo mejor a visitarlos, ya sea por el miedo a enfermarlos o simple y sencillamente pues aprovecharon la pandemia para dejarlos a un lado. Tristemente nuestro país tiene una gran cantidad de asilos o de hogares para adulto mayor, pero si lo vamos y lo comparamos con otros países como Estados Unidos, donde hay 15,000, 16,000 estancias para adultos mayores, pues nosotros estamos todavía menos. Afortunadamente en México pues se respeta todavía un poquito más al adulto mayor y lo mantenemos en casa, pero si vemos las tendencias pues esto va para allá, ¿no? Sí, hablando de eso, realmente también ahí nos debemos mucho como sociedad en el sentido de, en la pandemia lo de la socialización fue que por no enfermarlos, tal vez no los visitaban,
Pero pues existe y nos dimos cuenta que existían los medios digitales y había mucha manera de comunicarse de esa forma y hay gente que simplemente ya no lo hizo. Uh-huh. Y mucha gente que por esa falta de estimulación social, comunicación, cuidado, apoyo, simplemente orientación, uh-huh. porque la gente ya ni sabía en qué día vivía, se desarrolló o progresó mucho más rápido la demencia de gente que a lo mejor estaba en etapas preclínicas y de repente pasó la pandemia y todo se descompuso realmente. ¿Por qué? Porque no hubo un seguimiento, no hubo un cuidado, no se fijaban si comían, si hacían algo, si se movían. O sea, los dejaban fuera, los adultos no los visitaban a lo mejor. Totalmente. Y ahorita que comentas esto de que en México tenemos algunos asilos y tal, la verdad es que estamos muy cortos también respecto a eso. Los que existen, pues son apoyados por la cuestión social, comunitaria, usualmente son apoyos o donaciones. Y los que son privados, pues sí existen y están buenos, así por así decirlo, pero como que todavía nos falta mucho. En Estados Unidos tienen bien establecido algo que se llaman cuidados crónicos, casas de día. Hay diferentes opciones para una persona mayor, dependiendo la capacidad que la persona mayor mantenga o la de discapacidad que llegue a tener. También depende mucho del potencial económico de cada persona. Sí, porque miraba por ahí que en México, por ejemplo, en los diferentes asilos o estancias para el adulto mayor, más o menos el costo rondaba entre los 1,800 lo más baratos hasta 11,000 al mes el más caro. En Estados Unidos te cobran por lo menos $250 diarios para mantener a una persona hasta más, ¿no? Entonces, parte de esto el gobierno lo subsidia o da una parte de dinero para el adulto a través de ciertos programas que hay ahí, pero en México no hay esa parte, ¿no? Todavía estamos en pañales ahí. No, súper, estamos muy mal respecto a eso. Esto que te comento se llaman cuidados crónicos, que son todo lo que va a pasar en una persona que está requiriendo algún tipo de apoyo. Y la verdad creo que te quedas un poquito corto en el sentido del dinero, de lo que cuesta aquí en México, porque justo en Ciudad de México específicamente, que es donde más hay cosas, más hay oportunidades respecto a que hay más personas, se desarrollan más situaciones. Estuve rotando un mes en un lugar que era de cuidados crónicos, es una estancia, 75,000 pesos el mes, pero la gente lleva sus cosas a ese lugar. Imagínate que es un edificio gigante y, por ejemplo, tú misma dices, ¿sabes qué? Yo ya quiero vivir bien, quiero tener cuidado, el cuidado que pueda requerir, no quiero tener riesgo de que me caiga, no quiero tener riesgos y quiero estar a gusto. Con la facilidad de que en el mismo lugar tienes todo. Que te laven, planchen, todo lo que tienen que hacer como en cuestión física. Si tú tienes un cuidador o requieres a alguien que te cuide, tú lo contratas por aparte, pero viven ahí. Y además tienen todo el tipo de estimulación. Clases ya destinadas los jueves, otras clases los viernes, un día para disfrutar y salir, porque puedes salir, claro, de tu casa. No estás encerrado, no estás en la cárcel, pues. Definitivamente, pero ve cómo es las dos variantes. O sea, ¿quién puede obtener ese tipo de cuidados en México? No, muy pocas personas. Un sector pequeñísimo de la población, que son familias que todo el tiempo han tenido la capacidad económica para hacer eso. Tan así que una paciente ahí mismo escribió un libro durante la pandemia, porque ahí vivieron en la pandemia, ¿no? Tan así es el grado de educación o el grado de que pueden llegar a desarrollar esas personas, porque se les da todo, ¿no? Todo lo tienen ahí. Y vámonos aquí, ¿qué está pasando en Hermosillo? O sea, no existen muchos centros, ninguno de esa calidad para empezar, y los que existen, como te digo, la mayoría ocupan de asistencia social, que el gobierno no aporta nada en ese sentido. O sea, aquí no hay nada, ninguna institución. Casi todos son del sector, o sea, no sector empresarial o sector particular, pues no hay ayudas por parte del gobierno. Sí, definitivamente. Es o social totalmente, que sea de donaciones, o ya los particulares, que en ese sentido
Pues existen algunos acá, pero pues igual siempre hay sus asegúnes en cuestión de qué tanta ayuda ocupa el paciente. ¿Será a lo mejor porque en la Ciudad de México las personas, si nos vamos a ver la esperanza de vida en la Ciudad de México son las personas que más viven comparados con otros estados, por ejemplo Guerrero, que es el último estado del país donde la gente vive menos? ¿Será por eso que hay más o es mayor la economía o qué es lo que pasa aquí en nuestro estado que a lo mejor nosotros pues, no tenemos el acceso a eso o nuestros adultos no tienen acceso a eso? Yo creo que ha sido por la progresión que ha tenido la geriatría, o más bien la evolución del mismo envejecimiento y también el grado de cultura que hemos instruido en la sociedad, ¿verdad? Porque allá la gente sabe que tiene que ir con el geriatra, allá la gente sabe qué es lo que necesita. Pero en ese sentido, claro, es el potencial económico, como te digo, la gente que vive ahí era gente de hijos de presidentes o familiares de algún presidente o muchos eran extranjeros. Aquí en Sonora, por ejemplo, siento como que hacer más difusión acerca de esto, de que sepan que se requiere en algún punto, pero no siempre se requiere, porque si tienen una familia que va a ayudar o que va a apoyar a la persona mayor en caso de que tenga algún tipo de lesión, pues también no es necesario estar en un lugar así. Eso ya lo vi yo como en el sentido de, bueno, eso yo podía pagarlo, pues lo hago. Sí. Pero aquí no tienen esa cultura. ¿Aquí quién va a decir eso? Sí, no, nadie, ¿no? Aquí es al contrario. Si nos vamos a ver que una de cada 3 personas o adulto mayor tiene algún tipo de discapacidad, siendo la primordial la discapacidad o la movilidad, la pérdida de la movilidad. ¿Qué herramientas puede hacer el adulto para evitar eso, ¿no? Porque sabemos que si vamos avanzando en edad, pues van a irse agregando otras cosas aparte de la enfermedad. Pérdida de la vista, la persona no se puede movilizar de una manera adecuada. Si nos vamos a la primera o el top en el que nos aparecía ahí, ¿qué es lo que debe hacer el adulto para llegar a esta edad bien? Ok, lo principal es estar activos cerebralmente, como ya vimos, y activos también en cuestión de ejercicio. Nos falta mucho también respecto a eso. Y no es como por echar culpas de que la gente no hace ejercicio. Se entiende perfectamente que si la gente vive trabajando, pues a qué horas va a ir al gimnasio, ¿no? Más que mandarlos que vayan al gimnasio o que vayan a hacer ejercicio de esa forma, tratar de instaurarlo en el día a día. Hay muchos planes o investigaciones acerca de cuál ejercicio es mejor que el otro. Y en sí lo que se ha visto es que la conjunción de los ejercicios es lo que hace que la persona se mantenga saludable. Porque hay algo que sí hay que dejar muy en claro. Hay cosas que nos van a pasar por ser personas mayores, sí. El envejecimiento va a hacer que nos pasen ciertas cosas, pero no nos va a pasar todo por la edad. Exacto. Y específicamente, si hay algo que está bien descrito, es que el músculo se nos va a acabar. ¿Cómo se nos va a acabar? Porque desde que tenemos 30 años, empezamos a tener una pérdida de masa muscular y también ósea, pero específicamente muscular, que si nosotros no hacemos ejercicio y no consumimos la adecuada nutrición, específicamente el macronutriente que es la proteína, pues se va a ir acabando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para combatirlo? Para no llegar a que ya estemos sin nada de masa muscular, pues manteniéndolo con la actividad física y el ejercicio, que son las dos. Siempre le digo a mis pacientes, pues es que si su trabajo es ir a caminar, ahí está haciendo la caminata, o sea, no le vamos a poner a que otra vez vaya 2 horas a caminar, no. Pero, ¿dónde está el ejercicio de fuerza? Se llama multicomponente, que es que tengan ejercicio aeróbico, que es la caminata, ejercicio de fuerza, en todos lados tenemos músculo en la parte superior, en la parte inferior, tenemos músculo hasta para deglutir. Sí. Entonces hay gente que eso no lo ve, dice, pues nomás se puso flaquito, pero se acaba el músculo de todos lados y después hay problemas hasta para respirar. Sí, y eso que comentaba pues es importante porque aparte de la dificultad para tragar o para pasar el alimento, pues también existe la pérdida dental, que es otra de las cosas que nos puede ir pasando. Entonces si no cuidamos los dientes, si no cuidamos los ejercicios como lo comentaba, pues mucho más problema, y esto a la vez nos va a llevar a una malnutrición o desnutrición en el paciente, en el adulto mayor,
la pérdida de la masa muscular pues se ve incrementada, empieza la osteopenia más todavía y el paciente es donde empieza con sus fracturas, ¿no? El riesgo de caídas y eso. Hay algo que se llama la ley de los derechos de las personas adultas mayores. Ahí lo estuvimos revisando y algo que me llamó mucho la atención es que el adulto mayor debe tener una vida libre sin violencia. Muchos de nuestros adultos mayores sufren de violencia tanto por las personas que lo cuidan, si es que está en un asilo, en un hogar, tanto por nosotros a veces como familiares. ¿Pasa eso frecuente cuando llegan ustedes a la consulta y a lo mejor se quedan solos con usted platicando? ¿Le comentan algo de esto? Sí, definitivamente a veces es imposible como negarlo, ¿no? Porque se nota desde que no se ve la autonomía del paciente. Algo que es importante también es esto, es respetar la autonomía de los pacientes, porque aunque sean grandes, siguen siendo y pueden tomar sus propias decisiones. El único momento en el cual una persona no puede tomar sus propias decisiones es cuando ya en la cuestión del juicio o la capacidad de toma de decisiones ya no es posible, y es hablando específicamente de las demencias avanzadas, ¿no? Por eso se hace tanto énfasis en detectar las demencias a tiempo, para que si yo sé, por ejemplo, que yo ahorita tuvieras 85 años y yo me estoy dando cuenta que ya tengo problemas de memoria, en este momento yo decida cómo voy a querer que termine mi vida. O en el sentido de no quiero que me hagan esto, no quiero que me hagan esto, no quiero que me hagan esto, porque pues igual me voy a morir. Claro. Pero que yo lo pueda decidir. Y cuando no pasa, los familiares son los que toman esas decisiones, y a veces lo hacen en base a sus propias creencias o a que no quieren ver fallecer a su familiar. Si nos damos cuenta si alguien está maltratado o no, hay escalas para todo casi en geriatría, claro. Pero eso es más bien como cuestión de investigación para algunas cosas, pero sí podemos ver como cuando el familiar quiere hablar por el paciente, o cuando simplemente el paciente dice, es que me están haciendo esto, me amenaza de que me va a amarrar si no me calmo, o muchas cosas de verdad que son muy feas. Y también pasa mucho porque hay un síndrome que no le pasa al paciente, le pasa a quien cuida al paciente. Okay. Este síndrome es muy común y es muy frecuente, que cuando un solo familiar se hace cargo de su papá o de su mamá, y el familiar trabaja o tiene otras situaciones, otro tipo de estrés, no se siente lo suficientemente con la capacidad de cuidarlo, y empieza a tener problemas él mismo acerca de cuestiones psicológicas, en las cuales se desespera, pierde la paciencia y puede llegar a maltratar al familiar. Todo esto se llama síndrome de colapso del cuidador, que es que ya no alcanzan o no tienen los recursos suficientes para poder cuidar a su familiar. A lo mejor se ve frustrado porque no lo puede atender, y en igual de buscar ayuda por algún otro lado, pues empieza a maltratar al pobre adulto mayor, ¿no? Qué feo que tengamos que llegar a ese nivel, cuando a lo mejor es algo tan sencillo como levantar la mano y pedir ayuda a alguien más, ya sea una organización no gubernamental, o al mismo gobierno. Ahora pues aunque sea hay algo extra para el adulto mayor que les llega mes con mes. Entonces algo es algo, ¿no? Que sabemos que pues nunca va a ser suficiente el dinero para atender a una persona, a un adulto mayor. Me llamó mucho la atención eso que me comentó sobre cómo el paciente quiere tener o cómo quiere llegar a sus últimos días de vida, y que nosotros debemos de respetar esas decisiones, ¿no? A veces cuando el paciente tiene pues, enfermedad vascular cerebral que le da un infarto cerebral, como lo conocemos, y los familiares a veces quieren mantener a esta persona con vida, cuando realmente la calidad de vida, si es que sale, pues va a ser muy mala, ¿no? En México, ¿cómo estamos con la cuestión de eutanasia? Que sabemos que es un tema difícil, no, a lo mejor no entra dentro de la ética médica como lo vemos a lo mejor en algunos otros países, pero ¿qué podemos ver nosotros? ¿Hacia dónde va encaminado para la cuestión del adulto mayor? Pues creo que va a ser un tema que va a seguir en boga por muchos años, porque en la cuestión de tomar la decisión de que tú termines con tu vida, pues intervienen con muchos conflictos éticos, ¿no? Pero en sí, a lo mejor no tenemos la eutanasia, por así decirlo, pero sí tenemos algo que es maravilloso, que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos han ido creciendo, se han ido difundiendo más, y los cuidados paliativos es esto, es ofrecer calidad de vida en la etapa más difícil, porque
Los cuidados paliativos son todas las medidas que hacemos cuando un paciente está diagnosticado con una enfermedad terminal, que pudiera ser una persona joven, pudiera ser una persona mayor, pero en las personas mayores, ¿cómo les ayuda? Porque realmente si ya están teniendo una enfermedad que tienen años de tratar, simplemente las que mencionaba ahorita, enfermedad del riñón terminal o la insuficiencia cardíaca terminal. Esas dos enfermedades en específico tan comunes, tan prevalentes, muchas veces la gente no sabe que existen los cuidados paliativos y se busca una forma, pero de verdad encarnizada, de mantenerlos con vida cuando el paciente ya está cansado, cuando el paciente ya está desnutrido, cuando el paciente deprimido además. Entonces se busca y se hace mucho esfuerzo por mantenerlos con vida, pero por eso es tan importante que los propios pacientes sepan acerca de estos cuidados, que existen de la mano con el tratamiento médico. Eso es muy valioso porque muchas veces antes se pensaba que si entrabas a paliativos ya te quitaban todos los medicamentos, ya no hay nada curado para ti. Y no, pues realmente, o sea, se sigue haciendo para la parte curativa, pero de la mano de lo paliativo, para que en ese inter de lo que vaya a durar tu enfermedad, pues no sientas esos síntomas tan... Exacto. Que no sea tan fuerte, pues tan gacho, diríamos nosotros, ¿no? Sí, no, definitivamente. Sí. Y nosotros, ¿cuándo tenemos que ir con el geriatra? O sea, si la gente se pregunta, bueno, yo no me siento tan viejo, a lo mejor, ¿por qué tendría que ir con el geriatra y no con el internista? O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo la sé, pero la gente a lo mejor no la conoce, ¿no? ¿Qué le recomendarías a nuestra gente para que acuda al geriatra? Me da risa porque justo ayer, antier, afuera del consultorio, estaba un paciente y yo pensé, como hay varios doctores, yo pensé que venía conmigo y le digo, vine al geriatra. Y él, imagínate un paciente mayor, su cabello blanco, un bastón, y se me queda viendo y me dice, no, yo estoy morro. Sí, sí. No, ninguno queremos envejecer, ¿no? Sí. Que eso tiene mucho que ver con esta discriminación. Sí. Volvemos al punto. Si a alguien lo están discriminando por la edad, pues nadie va a querer ser. O sea, nadie. Es yo creo mucho como los pacientes psiquiátricos. A lo mejor al principio cuando uno le dice tienes que ir con el psiquiatra, ya piensan, no, pues que no estoy loco. O sea, no es que estés loco, simplemente es el médico que está más especializado en el área que te deben de tratar. Sí. Igual el geriatra, igual a partir de qué edad tendría que ir la gente y con cuántas enfermedades o hay algo en específico. Pues dependiendo, por ejemplo, en cuestión de la salud institucional, lo que es cuestión de gobierno y todo esto, sí tenemos ciertos criterios establecidos porque sería imposible ver a todas las personas mayores por el número de personas mayores que son, porque estamos sobrepasados. Si es por la parte privada, tienes 60 años, ya puedes ir. ¿Por qué? Porque ya aparecen estos síntomas que son diferentes que cuando estamos jóvenes, se llaman síndromes geriátricos, que ya conllevan los problemas de memoria, tal vez que no son normales, pero tenemos que ver si le están pasando. Trastornos de la marcha, como bien mencionabas, tampoco es normal caminar lento. Yo desde que va muy despacito digo, ay, pues eso ya no está bien, ya se ha relacionado con riesgo de demencia caminar despacio. Todo es que va de la cabeza a los pies, como bien dices. Si tiene problemas, si ya veo que le faltan dientes, estará comiendo bien sus nutrientes, tenemos que preguntar si sí, tenemos que revisar la fuerza. En general, problemas del sueño, que hay gente que tiene muchos medicamentos que los hacen que le afecte el sueño o que les dan de más para el sueño, y esos medicamentos de más para el sueño lo hacen que se caigan. Entonces, mucho de la consulta de un geriatra es, ¿en qué te beneficias tú de un geriatra? Pues que te revise en general, porque yo les digo a mis pacientes, si yo no hubiera estudiado geriatría, pues hubiera creído que así se trataban a los pacientes porque es lo que yo sabía. Claro. Hasta que ya lo estudias, sabes que hay muchas situaciones que puedes revertir, son revertibles, son tratables, y no nomás porque estás viejito ya te vas a quedar así. Pero en ese sentido es revisar todas esas áreas, la área en la cual vemos desde la familia, con quién vive, por qué vive con ellos, si quiere o no vivir con ellos, si quiere vivir solo, y puede vivir solo, ¿no? Puede, sí. Exactamente, ver todos los riesgos de caída, riesgos de fracturas, riesgos hasta de ciertos tipos de cáncer, y también tranquilizarlos si acaso tuvieran alguno, porque hay unos cánceres que no les van a afectar en su vida. Hay gente que dice, es que tengo cáncer de próstata, no, ya me va a ir muy mal. Pues no, realmente
puede que nos pasen millones de otras cosas por las cuales vayamos a fallecer y no por el cáncer de próstata. Claro. Que a veces los tratamientos son tan agresivos que luego los desacondicionan. Entonces, en general, es ir con un geriatra en las instituciones que tengan más de 5 enfermedades y que pues no puedan ser controladas por su médico familiar o médico internista. Sí, y otras cosas que comentó ahí y que también es de importancia, normalmente el adulto mayor ya no toma 1 o 2 medicamentos, es la polifarmacia. Entonces, el que alguien especializado en esta área le pueda decir, ¿sabes qué? Te estás tomando de más un medicamento, como lo comentó, va a hacer que te caigas o que te salga una úlcera. Entonces, a veces el desconocimiento de algunos otros médicos que no son especialistas en el área, pues puede generar que esto le pase a nuestro adulto, ¿no? ¿Llegan con polifarmacia los adultos mayores? Casi podría decirte que el 99% llegan con polifarmacia y siempre les digo, cero es contra sus doctores, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían realmente, la institución es lo que da muchas veces, eso es lo que se tiene y lo hicieron actuando con por el bien del paciente, ¿no? Lo único malo es que pues los pacientes pueden referir otros síntomas que el médico quiere tratar con otro medicamento. Entonces es una prescripción en cascada, en cual está el síntoma, le damos un medicamento. Y luego ese medicamento genera otro síntoma y se le da otro. Entonces la combinación de 3 medicamentos ya generan una interacción farmacológica que no nada más fármaco-fármaco, fármaco-paciente, fármaco-nutriente, con lo que comemos también. Entonces sí, a la larga se va haciendo una cascada de prescripción no razonada, que también por los tiempos del médico familiar, hay que decir, sí. También, eso es muy... ¿Cómo vas a alcanzar a hacer una valoración que duras 1 hora para revisar muy bien al paciente, así 1 hora y media? Y pues en 15 minutos va a ser imposible que puedas hacer todo ese... No se puede. Sí, es muy complicado ver muchos pacientes en tan poquito tiempo, ¿no? Pero ya eso es otra cuestión institucional que estaría muy bien que se hiciera un cambio de esto, pero también va a pasar con el adulto mayor, o sea, va a haber muchas complicaciones que llega a tener el adulto y cuando llega a alguna institución puede ser complicado revisar todo, polifarmacia, ver cómo está el músculo, ver su dentadura, o sea, una revisión completa de una persona, pues sí no nos toma 15 minutos, 20 minutos. Yo creo que y más las personas adultas que a lo mejor no hablan en su casa, no tienen familiares, llegan a la consulta y duran 40 minutos hablando de su vida, de todo lo que hicieron, dónde vivieron, y ya cuando uno quiere pues ya se pasó el tiempo, ¿no? Entonces es muy lindo, pero a veces en una institución es muy complicado por ese lado. Si nos vamos a ver nosotros también hay las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Una de las recomendaciones, y es lo que comentas hace ratito, de que ahora está muy en auge ver todo esto del paciente del adulto mayor y que tenga una vida buena durante ya sus etapas finales de la vida. Uno de ellos nos habla de las necesidades básicas dentro de la pirámide de Maslow. Y si vamos a ver las necesidades básicas, uno de ellos pues es el dormir bien. Sabemos que el adulto mayor a veces no duerme o duerme a deshoras. Me ha tocado mucha gente o muchos familiares de pacientes que dicen es que toda la mañana, toda la noche está despierto o no duerme o duerme a ratos o me grita. ¿Qué tan frecuente es este padecimiento o si le llega relacionado a eso? Sumamente común. La verdad es que también si nos ponemos a... Los libros dicen una cosa, mira, la verdad es que dicen que depresión 40%, insomnio 30%. Y ya lo ves tú en la consulta y dices, casi todos tienen este problema, o sea, son muchos. Pero en sí los problemas o trastornos del sueño, muchos no tienen una causa tanto médica, son hábitos que ya tienen mal establecidos, porque nadie nos dijo, nadie nacimos con eso. Sí. Uno ya que lo estudia dices, pues todo tiene sentido, pero la gente no lo sabe. Y es tan frecuente que la gente llegue con el ciclo de sueño-vigilia totalmente cambiado. Y es por eso mismo, como ellos a veces se aíslan, su único momento en el cual están así como solos es en la noche y es cuando se ponen a ver la televisión, cuando se ponen a hacer cosas, mucho riesgo de que se caigan o que coman cosas en el refri así en la noche, pero sí es muy muy frecuente y muchos también mejoran simplemente con los hábitos del sueño, sin pastillas, sin nada, pero sí hay pastillas que les afectan el sueño y hay que saber en qué horario dárselos. Exacto. Y de todo, ¿no? Pero sobre todo eso de que los hábitos del sueño, sí, súper.
la mayoría de las personas no tienen ni idea de cómo son. O sea, sería hábitos, tener unos buenos hábitos del sueño más medicamento, ¿no? En el caso de que no pueda llegar a dormir. En el caso pero de verdad que son tan pocos los casos, yo creo que me cuesta más trabajo retirar los medicamentos para dormir, que son las benzodiazepinas, que una persona pueda volver a dormir bien. La mayoría puede recuperar su sueño reparador, que no va a ser un sueño reparador de largo, igual de latencia como una persona joven, es más poquito, pero sí vuelven a este sueño reparador. Y más que dar un medicamento, usualmente damos una hormona, que es la melatonina. Okay. Y ese sí está comprobado a cierta dosis específica, porque usualmente también toman unas de 3 miligramos en gomitas. No, exacto, pues, encuentro unas gomitas de 3, 5 miligramos. ¿No? Es que me las trajo mi familiar. Dice. Sí, y lo hacen con toda la buena intención, ¿no? Pero pues no va a ser suficiente, porque para empezar, primero los hábitos y ya después la medicación, ¿no? También hablaba dentro de esas necesidades básicas y nos vamos a la pirámide, que es lo más esencial, hasta lo menos esencial, ¿no? Pero uno de ellos, de las cosas que mencionaba y que también a mí me lo han comentado mucho en la consulta, disminuye mucho su líbido o ya su pareja ya no quiere tener relaciones con esta persona. Eso también es un problema cuando están solamente los dos adultos mayores juntos, que si lo vemos en personas de 60 años y más, pues esto sí está medio complicado, ¿no? Ahí también interviene el geriatra para ver qué tipo de medicamentos dar. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay algunos otros medicamentos que bajan el deseo sexual. También hay demasiado como que se omite la vida sexual de la persona mayor. Y pues eso no deberíamos de hacerlo, porque es parte de la vida y también no debemos minimizarlo. Sí hay fármacos para poder aumentar el deseo sexual, pero muchas veces es cuestión más bien de la dinámica, porque pasa mucho que conforme avanzan en edad también empiezan a tener todos, y tendremos tú y yo, más rigidez en cuestión de lo mental. Entonces, si éramos ya una personalidad, cada quien como le hemos desarrollado en la vida, se vuelve más fuerte. Okay. Entonces, a veces las parejas optan por dormir en camas separadas porque se enojan en el día y ya después dicen, ya no te quiero ver en la noche. Entonces, sí pasa frecuentemente eso, pero lo que se debe de hacer es buscar la forma de que no se omita esa parte de la vida, y más si la persona tiene inquietud, porque algo importante aquí es que pueden seguir o tienen que seguir con seguimiento si acaso tienen problemas los hombres con el urólogo y las mujeres con las ginecólogas, por el sentido de que hay ciertas enfermedades que también van a hacer que esto disminuya y que se pueden tratar, o sea, tratables totalmente, pero exacto, si nosotros no preguntamos, si nosotros no ahondamos en el interrogatorio acerca de eso, ellos no lo van a mencionar porque hay mucho tabú. Así es. Pues si lo vemos, todos los temas de geriatría, si nos ponemos a hablar de un solo tema en específico, nos vamos a llevar horas, ¿no? De la atrofia muscular, si hablamos de la osteopenia, también es otro tema de varias horas, qué es lo que deben de hacer, cómo se deben de cuidar. Pero esas son las principales enfermedades o los principales causas de por qué una persona se acerca con el geriatra. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona ya de 60 años y más para pues, evitar que tenga una adultez mala, ¿no? Que una mala calidad de vida? Ok, yo creo que lo principal es, ya tengo 60 años, a lo mejor ya tengo diabetes y presión alta, que es casi el combo, ¿verdad? Ver si con esos medicamentos que me están dando está siendo suficiente, porque uno mismo sabe cuando va a hacer estudios y ya, ay, no, pues no tan bien. Si ya estamos en control de eso, bueno, agregarle ahora el estilo de vida saludable. Revisar que al menos todos los días tengas una rutina establecida de hacer ejercicio, de todos los días, ¿no? De que todos los días tengas hábitos buenos del sueño, porque el sueño es indispensable para poder recuperarnos. Entonces, si también ya estoy teniendo problemas para dormir, pues revisar eso. Y el estilo de vida social y físico. Esas serían como las partes principales. Si yo físicamente no estoy notando que ya me siento muy débil o que ya no me está dando hambre, tendríamos que ver por qué. Porque eso de lo social y lo físico está muy relacionado en el sentido de falta de autoestima, no querer decir que me siento mal para no preocupar, pero pues se vuelve un ciclo porque el hijo se preocupa porque se siente mal y al revés.
pero sí tratar de tener lazos sociales con la familia y con amigos. Eso es indispensable. Antes pensaríamos que, ay, pues no pasa nada si yo vivo solo y no le hablo a nadie. Pues no, porque lo ocupamos para la cuestión intelectual y para desarrollarnos en el día a día, tener herramientas, ¿no? Sí, hay que mantenernos, ¿no? Tanto física como mentalmente. Y sí es complicado a veces, y más si tenemos familiares que pues no son tan o no quieren tanto a nuestros viejitos y si los dejan solos, los maltratan. Entonces aquí el rol de la familia pues viene a ser bien importante para el cuidado del adulto mayor. Y también sabemos que los adultos mayores pues a veces también se ponen en su papel, ¿no? Y a veces se ponen medio complicados y es muy difícil hablar con ellos, y a lo mejor ellos antes tenían el papel de ser mamá, de ser papá, y de repente que alguien, un hijo, pues le empieza a dar indicaciones de, oye, pues no te has bañado, oye, ¿sabes qué? Necesitas lavarte los dientes. O sea, se convierte realmente en un niño mayor, o cómo el familiar se tendría que acercar con la persona mayor para darle ese tipo de indicaciones, pues. Aquí súper valioso este comentario que mencionas de que son como niños. Yo creo que es lo que más me parte el corazón antes de que estudiara geriatría, porque son etapas de la vida. Ya fueron niños, ellos ya tuvieron esa etapa y ahora son personas mayores. Lo que cambia son los roles en la familia. Entonces ya no son los proveedores, pero sí tienen que mantenerse el respeto. Y si uno como hijo está notando que no se quiere bañar, que se queja de todo, que se enoja de la nada, o sea, de una manera irracional, pues ya algo está pasando. O sea, es más bien como uno como persona que lo está viendo de afuera, uno prender las alarmas y decir, eso no es normal. No es porque toda la vida ha sido así. O sea, ahorita le está pasando algo. No es que se ponga algo violento de la nada. Ajá, pues. Ahorita le está pasando algo y puede estar teniendo enmascarado depresión, ansiedad que no estamos viendo. Se trata y cambia el humor de la persona, ¿no? Ok. Entonces, aquí sería más cuestión de, uno, nunca olvidarnos que pues tienen que tener respeto, y también se los digo a mis pacientes familiares de pacientes que tienen demencia, porque me dicen, pues es que ya no se acuerda de nada, no sabe nada, se está haciendo el tonto. He llegado a escuchar cosas así feas, pero yo les digo, realmente puede que no sepa, no se acuerde, pero sigue sintiendo. Como sí. Los tratemos, lo van a sentir, o sea, lo van a percibir como nosotros. Sí. Si los tratas mal, lo van a sentir. Entonces, aquí yo creo que en cuestión de como uno como hijo, uno como nieto, mi paciente estrella es mi abuela. Es difícil sobre todo eso, pero identificarlo y de la manera buscar los lazos, buscar el apoyo de la familia, hacerte de un grupo de personas de apoyo, porque también si uno solo quiere hacerlo todo, no, pues se va a colapsar, lo va a maltratar. Entonces aquí se busca hacer equipo con la familia y también con los amigos, porque a veces los amigos también son los que mal influencian. Sí. También hay gente mayor que los invitan a fumar y tomar. Que de vez en cuando no está mal, ¿no? Pero sí. En ese sentido, pues sería como cuestión más de uno prender las alarmas y saber qué es normal y qué no es normal. Que se pongan violentos de un momento a otro, que lloren todos los días, no es nada normal. Sí, buscar, y más ahora que lo vemos, pues ya ya conocen qué es la geriatría y con quién se pueden acercar cuando vean que su abuelito, que su papá ya mayor se pone medio violento o se le empiezan a olvidar las cosas y se empieza a frustrar. Bueno, ya saben con quién deben de llevarlo. La persona indicada para tratar ese tipo de casos pues es el geriatra. A mí me pasaba algo muy curioso. Mi familia, mis abuelos son muy longevos. Mi abuela vivió 99 años y yo creo que el adulto o la persona mayor se cansa. Mi abuela decía que Dios ya se olvidó de mí, o sea, 99 años y no moría, o sea, y bien sano, o sea, sin ninguna enfermedad. Entonces, pues yo creo que el mantener la mente activa es algo fundamental para que nosotros podamos estar bien ya de adultos. Doctora, pues algo más que nos quisiera dar aquí a conocer aquí con nosotros. Pues yo creo y les digo, porque también tengo pacientes así como a tu abuelita, que no son tan grandes, por 78 años y ellos ya se sienten muy grandes. Aquí se desarrolla otro síndrome, no por hablar más de él, pero se llama fragilidad, que es una situación de vulnerabilidad.
que no a todos nos debe de pasar, pero si empezamos a tener tantos fallos en ciertas áreas, desde mentales como físicas, sí el cuerpo se va predisponiendo a que más enfermedades nos lleguen y se cansan. O sea, el síntoma es cansancio, fatiga, y no es depresión, es fragilidad. Entonces, pacientes de 95 años, yo quiero vivir hasta los 100 y tantos. Sí. Depende mucho de la actitud del paciente, depende de cómo fue toda su vida. Pero yo creo que en general, el último mensaje yo creo que sería, no normalicemos lo que no sabemos si es normal o no. Mejor revisar si es realmente normal eso. Y sobre todo, pues, la calidez, el apoyo, el cuidado, eso es siempre invaluable. Y siempre recordar que, pues, muchos sí nos cuidaron de niños. No sé, yo sé que a todos no, pero a los que sí, pues, regresarles un poquito de eso. Y hay unos que quieren el cuidado y unos que no, pues está bien. Pero sí, se ofrece. Hay que cuidarlos, hay que quererlos. Ellos, la gran mayoría, yo creo, estuvieron con nosotros mucho tiempo y nos apoyaron desde que estábamos chiquitos, ¿no? Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Personas que quieran buscarla, ya sea en redes sociales o su consultorio, ¿dónde la podemos localizar? Yo estoy en el Centro Médico del Río, en la planta baja, en el módulo C. Y pues tengo un Instagram que se llama Geriatra Nancy Hernández. Facebook, casi no lo uso, se llama igual. Y pues ahí están los números de teléfono en el Instagram y todo eso. La consulta por doctoralia también, si gustan, pero pues ahí estamos. Perfecto, no, pues doctora, le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. ¿Algo más que nos quiera comentar ya para terminar? No sé, yo creo que casi todo está dicho, así poquito. Sí, es que hablar de cada tema nos llevaría horas, ¿no? Hablar sí. de cualquier tema de los que tocamos ahorita. Pero todo lo que nos comentó, créeme que a nuestra audiencia le va a encantar. Van a por lo menos tener algo, cómo iniciar, cómo darse cuenta. Yo creo que a todos nos ha tocado ver a nuestros abuelitos que a lo mejor no pueden dormir, que se ponen violentos, o que nosotros a veces no los entendemos. Y todo lo que nos ha comentado, por lo menos el saber que hay un médico especialista en esta área y que nosotros debemos acercarnos con él y que hay una respuesta para todo eso que nosotros vemos a lo mejor mal de nuestro papá, de nuestro abuelo, pues eso es básico, ¿no? Para que nosotros podamos vivir y convivir con nuestros adultos mayores y pues honrarlos, ¿no? Hay países como Japón donde pues sus respetos, ¿no? El anciano es algo invaluable. Sí, exacto, o sea, realmente así es como ponerlo en un pedestal. Es correcto. Que creo que se pudiera hacer aquí también. Y sé que hay familias que también sí los tienen así, ¿verdad? Sí. Pero, pues, si es que a algunos se nos olvida un poquito eso, pues recordarlo y ofrecerles siempre calidad de vida, ¿no? No obligarlos. Así es. Respetar siempre, ¿no? Porque a nosotros no nos gustaría que hicieran lo que quisieran con nosotros. Entonces, pensar que son más grandes, sí. Más respeto. Sí. Independientemente de cómo nos hayan tratado, en nosotros está ser mejores personas. Si tuvimos a lo mejor un trato no adecuado, bueno, nosotros debemos devolver un trato bien, no pagar a nadie mal por mal y pues cuidar a nuestros hijitos. Sí, definitivamente, es muy importante. De acuerdo, doctora, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Compartan esto, la verdad, muy agradecidos por que haya estado aquí con nosotros. Ay, muy feliz, la verdad. No, muchas gracias. Estamos pendientes, seguimos a la orden, cuídense mucho. Gracias.